Ser podcast. Este es un viaje en el tiempo que nos lleva desde Fraga. Partido Popular refundado, donde teníamos que estar juntos por primera vez, mujeres y hombres que en el fondo hemos buscado siempre lo mismo. A Núñez Feijóo. Porque me siento preparado, porque creo que puedo, pido vuestra autorización para presentar mi candidatura a la presidencia del partido. Un viaje por la historia de un partido y sus líderes. Y esta carta yo la rompo delante de vosotros porque no hay tutelas, ni hay tutía. Ahí está el líder del partido que solo por esta carta merece ser. Hoy, Crónica 24/7. os presento mi candidatura a la presidencia del Partido Popular por quinta vez consecutiva. Y quiero deciros que es la última. No habrá otra vez. No sé si realmente puedo pedir que compartáis estas decisiones, pero sí os pido que la comprendáis. Congreso a congreso, desde el inicio de la refundación en 1989, pasando por la elección de Aznar en el 90, de Rajoy en el 2004. Y estoy muy agradecido a todos por haberlo podido hacer. En especial a Manuel Fraga, que me dio mi primera oportunidad. De Pablo Casado en 2018. Ya nos suenan los ecos de aquella ovación entregada al recién elegido líder del PP. Apoyo en este congreso histórico en el que renovamos nuestro compromiso con España y en el que nos fortalecemos como partido. Aquella renovación duró poco, hasta este mes de abril del 2022. Solo os puedo decir que no os voy a defraudar. Soy Pedro Blanco, esto es Crónica 24/7. Episodio 14. Amigos, voy a ser muy claro, no vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez. Así es Núñez Feijóo, la experiencia gallega, por Ricardo Rodríguez. Vengo a ganar a Pedro Sánchez. ¿Qué estilo tendrá Núñez Feijóo como líder del Partido Popular? ¿Le servirá la misma forma de liderar el partido en Galicia? ¿Núñez Feijóo lidera o manda? ¿Es discreto o autoritario? ¿Qué dicen de él? ¿Cómo le describen quienes se han cruzado con Núñez Feijóo en todos estos años dedicados a la política? Pues yo lo que le puedo decir es que el presidente Fraga me ha dicho que sabe y me conoce desde hace mucho tiempo, que ya cuando me fui para la administración del Estado me fui en contra de su opinión y que en este momento cree que es un momento muy adecuado y me confía, pues como usted ha dicho, una de las consejeras más importantes de la Xunta de Galicia. Era el mes de enero de 2003. Feijóo regresaba a Galicia para asumir la Consellería de Política Territorial tras la catástrofe del Prestige. 20 años después, poco queda de aquel político de pelo engominado, mocasines y aspecto de tecnócrata. El propio presidente de la Xunta se gasta 2,5 millones de euros en la remodelación de su despacho y en sus muebles. Que el presidente de la Xunta se gasta 480.000 euros en el tercer Audi. Menudo blindaje tiene que tener ese Audi. Yo estoy con muchísimo interés para observarlo. Se convirtió en presidente de la Xunta en 2009 tras una feroz campaña en la que en plena crisis económica acusó al gobierno bipartito de malgastar el dinero público en lujos innecesarios. Está en la oposición hasta el año 2009, en la que se caracteriza por un trato cercano y afable con la prensa y muy duro con el gobierno. Esta etapa recuerda bastante o mucho a los que lo hemos seguido, a los mítines que ha protagonizado en este mes para ser líder del partido por toda España. El periodista de la agencia EFE, Feliciano López, siguió los pasos de Feijóo en los últimos 16 años en los que ha conseguido igualar a Manuel Fraga con 4 mayorías absolutas. Yo decimos dende o principio, si queren un presidente libre, eu quero ser un presidente libre. Non serei refén de ningún partido, nin tan siquiera do meu. La gomina desapareció y esa imagen de tecnócrata se fue puliendo hasta lo que es hoy Feijóo. Se van a encontrar un político con mucha experiencia. No solo experiencia en la gestión, sino también experiencia política. Feijóo es un gran director de equipos, sabe escuchar, atiende, después decide, por supuesto, pero siempre escuchando, y es también una persona extremadamente trabajadora y responsable. Quien habla es Pedro Puig Fraga, actual portavoz parlamentario del Partido Popular en Galicia y uno de los colaboradores más estrechos del todavía presidente de la Xunta. A él le debe, en buena parte, su imagen de buen gestor. El presidente es tenaz, metódico, estratega. Marta Fernández Currás fue conselleira de Facenda en el primer gobierno de Feijóo. Tiene los suficientes principios y valores éticos como para sumar personas de muy amplio espectro.
Y en la diversidad consigue el éxito de todos los equipos. El contraste de opiniones y su espíritu crítico le convierten en el líder ponderado y ecuánime que siempre es. En ese primer equipo que lo aupó la Xunta tuvo un papel destacado el periodista Lucas Martinón. Acompañó a Feijóo en su periplo gallego hasta hace unos meses. Es una persona con carácter, con mucha personalidad, pero muy buen encajador de críticas. No quiere aduladores y aceptan muy bien las críticas, las de los que estamos cerca de él. No quiere aduladores, tampoco quien le haga sombra. Eso se ha traducido en un hiperliderazgo y en un reducido y estrecho grupo de colaboradores. No es una persona que tenga un entorno muy amplio, confía en muy poca gente tiene acceso a la información y en eso precisamente se basa un poco también su modelo de gestión del partido. Susana Rodríguez, compañera de Europa Press, ha seguido muy de cerca la actividad de Feijóo y los cambios que ha experimentado en los últimos años. Sempre presumín de ser dos Peares. Si non fose de aquí, pues non sería Alberto Núñez Feijóo. E esta vila debolle pues moitas cousas. Aquel político llegado de Madrid se convirtió en un rapaz de aldea que llegó a presidente. Su mentor, José Manuel Romay Beccaria. Creo que es capaz de todo y que cualquier cosa la haría muy bien porque las ha hecho todas bien hasta ahora y con una capacidad excepcional, de modo que por ahí pues creo que pues tiene todo el recorrido imaginable, ¿no? Siempre lo situó como aspirante a la Moncloa. En 2018, cuando todo el Partido Popular miraba hacia Feijóo para suceder a Rajoy, él dejó pasar ese tren. El jefe, como lo llama alguno de sus colaboradores en el Partido Popular gallego, dejó pasar un tren que ahora sí decide coger. A nosa terra non é un río que se divide en afluentes, senón un caudal. Como o do Miño, o seu carón nacín e vivín coa miña familia, que se enriquece con afluentes diversos. Esa Galicia por la que Feijóo se emocionaba hace apenas 2 años en su última toma de posesión es la Galicia que deja ahora para aspirar a la Moncloa. Como el escritor que está convencido de que en su cabeza aún tiene el mejor libro por escribir, o el deportista que está persuadido de que su mejor marca todavía no ha llegado, Alberto Núñez Feijóo está convencido de que en su trayectoria política, en su carrera, dentro de él hay un presidente del gobierno. La ambición es otra de las señas de identidad de un Feijóo conectado 24/7, 24 horas los 7 días de la semana. Le pone muchas horas. A lo largo de todos estos años es muy difícil haberlo visto desconectar y diría que solo he visto desconectar para enseñar fotos de su hijo, que es un punto débil que le ha cambiado como a todos los que somos padres, ¿no? Toma las riendas del Partido Popular un político que se siente cómodo en un discurso ambiguo en debates como el aborto, la eutanasia o el feminismo. Un tanto camaleónico, estos años ha conseguido adaptar su mensaje a su público en cada momento. Entonces habrá que ver pues un poco cómo supera esos retos en Madrid, ¿no? Y si esa capacidad de transformar el mensaje, de decir una cosa y la contraria en el mismo discurso, en muchas ocasiones o con muy pocos días de antelación, pues no le acaba pasando factura en sus nuevos retos en la política nacional. Así es Feijóo, declarado fan de Aute. Fue toda una vida entre muerto y muerto intentando respirar. Y que, como dice quien escribió discursos en Galicia durante años, sorprenderá a más de uno en esta nueva etapa. Todos estos años lo han transformado. Que en 2003 llegó a Galicia un ejecutivo de Madrid y ahora va a llegar a Madrid un chaval o un político que nació en una aldea de Ourense y probablemente eso va a descolocar a muchos por ahí. Ahora sí, ahora no, ahora es un instante dentro de un reloj. Ahora sí, ahora no, mañana es tarde, hoy es pronto, y ayer pasó.
Crónica 24/7. En febrero del 2022, queda aprobada también la citada proposición de ley. El Parlamento de Andalucía aprueba tramitar una proposición para legalizar más de 1.400 hectáreas de regadío en el entorno del Parque de Doñana. Las alarmas saltaron inmediatamente. Europa avisa de las consecuencias que puede tener esa norma. El gobierno español... Ojalá no, pero si eso siguiera adelante, pues evidentemente el gobierno recurriría esa ley ante el Tribunal Constitucional y anuncia que hará lo posible para anular esa futura ley. Hoy mismo está la consejera de Agricultura y Desarrollo Sostenible, está en Bruselas. El gobierno andaluz defiende, incluso en Bruselas, la pertinencia de la norma. Se está haciendo una campaña de desinformación porque se está hablando de cosas que no son ciertas. Semanas después de que se aprobara la tramitación en el Parlamento de Andalucía, un grupo de distribuidores de alimentación envían una carta al presidente de la Junta para pedirle que su gobierno renuncie a la legalización de los regadíos. Que se haya planteado una amnistía a los regadíos ilegales. Regadíos de Doñana. La conexión Berlín-Huelva. Lucía Vallellano, Carmen Viñas. Hay ropa tendida junto a uno de los campos de fresa que trufan el área agrícola ubicada al noroeste de Doñana, lo que se conoce como la corona forestal, que abarca los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana en la comarca onubense del Condado. Es la colada de alguno de los jornaleros que reside en las numerosas fincas que, como un mar de plástico, se extienden a lo largo del paisaje de pinar y monte. Estamos en una finca de Lucena del Puerto. Algunas de esas fincas orillean la carretera. Un agricultor de tercera generación. Bajo los grandes invernaderos maduran las fresas, las frambuesas, las moras y los arándanos. Somos agricultores, de hecho la agricultura más antigua de la zona de Huelva es la zona del Condado. Romualdo Macías, de 41 años, es agricultor de tercera generación. La agricultura más avanzada tecnológicamente de las que hay en muchas provincias, pues la agricultura del Condado. Su finca, ubicada en Lucena del Puerto, espera el punto álgido de la recolección previsto para primavera. Se siembran los 4 cultivos, fresa, frambuesa, mora y arándano, e inicialmente empezamos con el cultivo de fresa. La campaña de los frutos rojos constituye uno de los motores económicos de la provincia. Genera 110.000 puestos de trabajo entre nacionales y extranjeros, estos últimos contratados en sus países de origen, como Marruecos, y este año además, como experiencia piloto, también de Honduras y de Ecuador. Prácticamente mano de obra para todo el año. Queremos decir que lo que es la agricultura del Condado significa el 80% de la agricultura de Huelva, es el principal el motor económico de la provincia. Y la superficie cultivada en su conjunto asciende a 11.630 hectáreas. En la campaña pasada se exportaron casi 450.000 toneladas de berries por valor de 1.500 millones de euros. Los cultivos del condado presentan la peculiaridad de estar ubicados en un entorno muy sensible. Por eso la agricultura y el medio ambiente buscan equilibrios para evitar asfixiar al acuífero, que es una esponja húmeda que nutre a Doñana. El exceso de extracción de agua de los acuíferos en Doñana ya está afectando al espacio protegido. Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana. La sequía extrema de las lagunas temporales, que hace años que no se llenan. Hasta el punto de que muchas de ellas están siendo colonizadas por vegetación arbustiva y arbórea, del tiempo que hace que no se inunda. Esto no ocurría desde la gran sequía del año 95. Los ecologistas vienen advirtiendo de la escasez de este recurso en el espacio. La marisma lleva 3 años seca y las lagunas... Juanjo Carmona, portavoz de WWF. Prácticamente también para lo que es su capacidad es mínimo. En el condado hay unos 2.000 agricultores vinculados a los cultivos de los frutos rojos. Aquí no estamos hablando de un cultivo que se riega por inundación. La mayoría representados en la plataforma en defensa de los regadíos. Y que esa gota se controla totalmente y diariamente, ¿no? Aquí, como anteriormente he comentado, tecnológicamente hemos avanzado muchísimo. Su presidente defiende el importante esfuerzo en modernización tecnológica para desarrollar una agricultura sostenible. Que va a pasar por la fase de regularización, por la proposición de ley, y que no son más hectáreas, son hectáreas que siempre se han cultivado. Esta plataforma está a favor de ampliar la zona
zona regable en 1.461 hectáreas más, a raíz de una propuesta que recientemente se ha llevado al Parlamento de Andalucía. Los derechos históricos, en el sentido de que estos terrenos nunca se han dejado de plantar, siempre ha sido totalmente de regadío. Argumenta que las tierras están ubicadas a 30 kilómetros de Doñana y que son de agricultores que tienen derechos consolidados. Bueno, pues si hay más gente para la misma agua, hay dos soluciones. O le da menos agua a todo el mundo, con lo cual será más difícil cultivar. Para los ecologistas, tales derechos históricos son inexistentes. El problema radica en que si estrujamos aún más la esponja del acuífero, nos quedamos sin agua. Con pocas probabilidades de verdad de que pueda venir más agua de ninguna parte, porque lo que tenemos, las lluvias que hay... Mientras, organismos internacionales como la UNESCO vigilan muy de cerca el uso que se hace del agua en el humedal más importante de Europa. Por fantasear en un papel se puede poner lo que uno quiera, después la realidad la estamos viendo todos los días. Son las 7 de la mañana y se abren las puertas de un supermercado alemán. En la frutería se palpa la primavera, porque en ninguna otra época del año los lineales lucen una diversidad tan abrumadora. Con frutas llegadas de todos los países, pero sobre todo de España. Alemania es el mercado más importante de Europa para la fruta y verdura española. Hasta aquí recalan cada año más de 3 millones de toneladas por valor de casi 4.000 millones de euros. Los alemanes adoran las fresas. Aquí aún no es temporada, así que la alta demanda se cubre con fruta extranjera. En el supermercado hoy hay 4 tipos diferentes. 2 de ellas vienen de Huelva, en los límites del Parque Nacional de Doñana, como casi todos los productores que surten el mercado alemán. Johannes Schmissa, responsable de proyectos de gestión del agua de WWF, defiende esta mirada alemana del problema. Desde Alemania tenemos naturalmente una responsabilidad en la cadena de productos que compramos, como las fresas. Los alemanes aman las fresas y esa predilección supone pagar un coste medioambiental. La fresa se ha convertido en el símbolo de la lucha por Doñana de la Organización Foro Mundial para la Naturaleza, conocida por sus siglas WWF. Desde sus oficinas en Alemania han fraguado una campaña contra el plan de regadíos de la Junta de Andalucía e incluso han enviado una carta a su presidente. La conciencia sobre la sostenibilidad de la agricultura se encuentra al alza en Alemania y no solo desde el punto de vista del consumidor. Para sorpresa de muchos, todas las grandes cadenas de supermercados de Alemania se han sumado a la causa a favor de Doñana y no será flor de un día, porque según explica este experto en desarrollo sostenible, desde hace tiempo tiene muy en cuenta la huella hídrica de sus productos. Las empresas alemanas estudian el riesgo del agua no solo en relación con el límite, sino también en relación con los posibles fallos en el suministro, fluctuación de los precios o una pérdida de calidad vinculada al tema del agua en una región. Si hay sequía en una zona, entonces la mercancía será escasa y cara. Desde WWF esperan que la Junta de Andalucía y el resto de implicados recapacite. No sería el primer caso en que los minoristas alemanes toman medidas drásticas. Recientemente, una conocida cadena de supermercados rescindió el contrato de venta de una no menos conocida marca francesa de agua mineral, ante los informes de que su actividad extractiva estaba secando gradualmente el municipio del que procede. En sus mallas brillan naranjas y mandarinas de Valencia, bien empaquetadas las lechugas de Murcia, los pimientos y pepinos de Almería y aparte, en cámaras de frío, reposan arándanos de Sevilla y sobre todo muchas fresas. Crónica 24/7. Coda es un acrónimo de un término en inglés que significa hijo o hija de padres sordos. Oscar goes to... Okay, Coda. Coda ha sido la película ganadora de un discutido Oscar en la edición de este año. Y en Crónica 24/7 pasamos del cine a la vida.
Pero, por ejemplo, cuando vamos a lo del seguro, al médico o algo de eso, pues hago yo de intérprete y pues no supone ninguna carga. Los protagonistas de esta historia son Tarik. Yo sí he ido al ginecólogo con mi madre. Yo tenía 6 años y yo tuve que ir con mi madre a urgencias. Y Mónica. Los dos son hijos oyentes de padres sordos. Coda del cine a la realidad. María Manjabacas. Entramos en la casa de Tarik en Madrid, adolescente, 16 años, es un coda español y como el término viene del inglés, preguntamos. Coda sí, Children of the Deaf Adult. Traducido, hijo oyente de padres sordos. Mar, la madre, es sorda de nacimiento. Nizar, el padre, desde los 4 años por una enfermedad. Los dos son profesores. Ella en un colegio de inclusión, él en la universidad. Los dos enseñan la lengua de signos. Que no es lenguaje de signos. Ya es una lengua oficial y no es un lenguaje, es una lengua de signos. Es lengua. Es como el castellano, el inglés, el ruso. Es una lengua oficial. Lengua de signos, para quien no sepa, que es distinta en cada país. Incluso aquí Cataluña tiene su lengua propia. Y para viajar ellos se manejan en una internacional, que sería como el inglés. Tú vas a Italia y el italiano te habla o italiano o inglés. Y yo soy español y te hablo español o inglés, porque más o menos me lo sé. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con el inglés? Pues con la lengua de signos es lo mismo. Si eres español te sale la lengua de signos española, pero también sale la lengua de signos internacional, que es literalmente una lengua de signos que es igual aquí que en Afganistán. Se hacen entender por el mundo y llegan a todo, a veces sorteando el maldito estereotipo. Tú vas por la calle, el sordo, el que es tonto. Hay mucho estereotipo frente a la gente que es sorda y que por tener una discapacidad que solo te afecta en uno de los 5 sentidos, que puedes ser igual de listo que cualquier otra persona, pero por la falta de comunicación que tienes ya te etiquetan de tonto o de subnormal, incluso a veces. Los padres de Tarik no le necesitan para mantener el negocio, como ocurre en la película. Ellos son independientes en su vida laboral, no tienen que recurrir a él, pero en lo personal... Ellos cuando tienen que hacer lo que sea de la hipoteca o de ir a Hacienda o lo que sea, normalmente van con un intérprete, no me llevan a mí porque a lo mejor son temas que yo no comprendo mucho, pero por ejemplo cuando vamos a lo del seguro, al médico o algo de eso, pues hago yo de intérprete y pues no supone ninguna carga. Yo de pequeño de hecho me lo pasaba bien porque me sentí importante. Lo del médico que han oído es un hándicap. En pandemia esto les ha resultado durísimo. Porque ellos también pueden leer los labios y todo eso, sobre todo si los médicos acceden, por ejemplo ahora a bajarse la mascarilla. Porque es un poco tema muy tal, que claro, como están con la mascarilla, no le pueden leer los labios. Y le dicen, bájate, y dicen, no, ¿cómo que me la baje? ¿Qué dices? Y en los trámites burocráticos, la pandemia también tuvieron que tirar mucho de él, pero el que tiene mucha ironía, mucha sorna, prefiere contarnos lo que le ha aportado su situación, digamos, especial. Perdíamos el mando de la tele, encendía la tele y como el último que la había visto era mi padre y estaba sin volumen y solo con subtítulos, yo me tiraba toda la tarde viendo Bob Esponja con subtítulos. Y he ganado una capacidad de velocidad al leer y lo mismo con el inglés. Y también ha ganado visión espacial, que ahora le viene muy bien para la ingeniería que quiere estudiar. Eso me da también una capacidad de una visión espacial mucho más tridimensional. O sea, eso es una de las aptitudes, yo considero académicamente de las mejores que tengo, que yo puedo transmitir todo lo que leo y pienso a un espacio 3D. Y eso me ayuda muchísimo pues para todo esto lo que digo, las ingenierías, la arquitectura, las ciencias y todo esto, pues me ayuda muchísimo. Y su familia también le ha ayudado mucho, porque sin oír hasta le oían cuando cantaba. Pequeño se me daba muy bien y mi madre, por ejemplo, para percibir, digamos, esa habilidad que tenía yo para el canto, me ponía la mano debajo de la barbilla. Me ponía aquí abajo, sí. Porque cuando tú hablas y te pone la mano aquí notas una vibración. Y claro, cuanto más homogénea, digamos, claro, cuando más homogénea es esa vibración, más fluido es el canto. ¿Me explico? Con Mónica compartimos mesa también, es intérprete de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid. Es otra coda, pero a ella le tocó la niñez y la juventud en los años 80 y aquello era totalmente distinto. Desde mi punto de vista no tienen nada que ver. O sea, en cuanto solo pensar en las tecnologías de comunicación. O sea, en mi generación no existía ni el móvil. O sea, quiero decirte que eso sí que fue una evolución impresionante y un cambio drástico para las personas sordas. El poder comunicarse. Antes las personas sordas eran absolutamente dependientes solo para hacer una llamada.
Era una época de dependencia total y en la que todo era caridad y estereotipo. A mi padre en el pueblo no se le conoce como Primi el sordomudo, se le conoce como el mudito y se le sigue conociendo como el mudito. Estamos hablando del siglo XXI. Claro, mi padre nació en el 40, se crió en el pueblo hasta que empezó a ir al cole. Pues es el mudito. Además, en el ámbito rural, la carga del estereotipo era mucho mayor y en el caso de la familia, en su caso, como ella era sola... Y que yo también soy hija única, que cuando yo tengo muchos amigos que son codas, mi pareja es coda también... Y ahí cuando son más hermanos, pues a lo mejor las tareas se reparten, no lo sé. Aunque siempre cae el peso sobre uno. Cuando son muchos hermanos siempre suele caer el peso sobre uno, pero... Y 2 ejemplos de lo que significa ser coda. Que ella fue la que tuvo que darle a su padre la noticia de que se quedaba sin trabajo. Y a mi padre cuando le despidieron, pues yo tener que hablar con el jefe porque le habían despedido. Yo le di la noticia a mi padre porque le habían despedido. Acompañaba al padre al trabajo y a la madre al ginecólogo. Yo sí he ido al ginecólogo con mi madre. Yo tenía 6 años y yo tuve que ir con mi madre a urgencias a explicarle a mi madre que le iban a quitar el útero y la matriz, quiero decir. Y el médico le preguntaba, ¿tiene usted relaciones sexuales? Y yo me he visto en esa situación y no teniendo 15 años, teniendo menos. O sea que, quiero decir, porque no había intérpretes. Y ahora, habiendo más, no hay ni mucho menos los que necesita el colectivo de personas sordas en España. Es verdad que no tiene nada que ver porque antes no existían esas figuras siquiera y ahora existen, pero no es la panacea. El que yo tenga que ir al médico y si tengo que pedir el intérprete 48 horas antes, pero te dicen que hasta uy, es que no tenemos intérpretes disponibles ya hasta abril. ¿Y qué hago con el médico? Porque como hay otras prioridades, o sea, que quiero decir que está mucho mejor, pero todo entre comillas. Pero todo entre comillas. Esto es Crónica 24/7. Non serei refén de ningún partido. El podcast de reporterismo de la SER. Nin tan siquiera do meu. La gomina desapareció y esa imagen de tecnócrata se fue puliendo hasta lo que es hoy Feijóo. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Una mirada atenta y pausada a la realidad. Genera 110.000 puestos de trabajo entre nacionales y extranjeros. El principal motor económico de la provincia. El exceso de extracción de agua de los acuíferos en Doñana ya está afectando al espacio protegido. Dirección: Pedro Blanco. Una forma de contar la vida con los periodistas de la SER en España y en el mundo. Así, Children of Death. Death Adult. Era una época de dependencia total y en la que todo era caridad y estereotipo. Pues yo le di la noticia a mi padre porque la habían despedido. Te espero en el próximo episodio. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Síguenos y suscríbete en la aplicación y web de la cadena SER y en todas las plataformas. Crónica 24/7. Cadena SER. La radio.